saber más sobre SEO y marketing digital? Estás en el lugar correcto. Bienvenido al espacio donde compartir es crecer. Esto es Top SEO. Hola Eleida, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Miguel, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo aquí con una invitada de superlujo, una consultora con tu nivel internacional que está aquí en el podcast. Al contrario, yo te agradezco muchísimo que te hayas abierto un espacio en tu agenda que es súper apretada. Eh, Mucha gente te conoce, Aleida, pero ¿por qué no nos platicas cómo ingresaste tú al mundo del SEO? Sí, yo comencé a trabajar en SEO en el 2007 cuando comencé a trabajar en una agencia de marketing online que me dio la oportunidad prácticamente de aprender de SEO. Y cuando comencé a trabajar con ellos, realmente comencé a trabajar como la gestora de una red de contenidos que tenían, de sitios de viajes, Ujú. de educación que tenían y al mismo tiempo esta agencia hacía SEO, hacía SEM y bueno, poco a poco me fui enfocando muchísimo más al tema SEO. Al inicio, al ser encargada de una de las redes de contenido, hacía un poco de todo. SEO, hacía afiliados, mi objetivo era prácticamente mantener las webs y monetizarlas. Y llegó un momento en que, bueno, me fui enfocando cada vez más al SEO y tuve mentoría dentro de la propia empresa, ¿no? Para desarrollar mis conocimientos SEOs. Y llegó un momento cuando uno de los SEOs de la empresa se fue y me dieron la oportunidad a mí de enfocarme y comenzar a hacer SEO, no solamente para las webs internas, sino también para los propios clientes, ¿no? De la empresa. Súper interesante lo que nos platicas, pero también algo que llama la atención cuando uno conoce tu currículum es que eres una de las referentes SEO y has sido nombrada, has sido galardonada en los últimos años por tu trabajo. ¿Qué nos puedes platicar de esto? Porque a final de cuentas, muchas de las personas que escuchan este podcast también son SEOs y quieren realizar una carrera, pero ¿tú qué tips nos podrías dar sobre esto? Tips. Bueno, yo creo que lo importante en SEO es que uno sea siempre curioso y siempre esté probando, testeando cosas nuevas, ¿no? Yo creo que eso Ujú. es fundamental, hay que ser proactivo. Eh, y por otro lado, yo creo que también es fundamental, depende un poco, ¿no? De cómo te quieras desarrollar al fin y al cabo, sí. Porque vamos a ver, quizás yo he ganado premios, sí, soy speaker y doy charlas de forma recurrente en eventos y es porque creo también recursos, hago guías y presentaciones, etcétera, que la gente encuentra útil y por eso me refieren. Bueno, todo esto obviamente me ha venido muy bien porque tengo mi propia empresa, soy consultora y así es como me gano la vida, ¿no? Haciendo consultoría de SEO. Entonces, mi pregunta sería, si tú quieres desarrollar tu marca personal para en algún momento llegar a ser, bueno, montar tu propia empresa, ser tu propio jefe, etcétera, etcétera, yo creo Ujú. que mi recomendación sería eso, comenzar a compartir lo que has identificado que te funciona, esos experimentos que haces o esas pruebas que haces o esas funcionalidades que validas o esas nuevas técnicas que has identificado o tu metodología de trabajo, aquello que demuestres y que compartas y que puedas, sí, mostrar que tienes una experiencia, un conocimiento, una autoridad en lo que has hecho. Obviamente eso te va a servir muchísimo para crear una reputación y que poco a poco puedas establecerte por tu cuenta, por un lado. Por otro lado, también hay que decirlo, ¿no? Hay muchísimos SEOs y profesionales de primer nivel y con una gran capacidad y muy, muy buenos que simplemente no les apetece. Están contentos siendo, bueno, empleados muchas veces para muy, muy, muy buenas y grandes empresas o para hacer SEOs para ellos mismos, para sus propias webs o proyectos, y que no les interesa desarrollar esa reputación y no por eso significa que sean peores o menos, ¿no? Para nada. Pero bueno, yo creo que es interesante y es importante identificar cómo quieres desarrollar tu carrera profesional y Ujú. definitivamente yo creo que nunca está de más, ojo, aunque, y así os lo digo, porque yo conozco a SEOs que también trabajan en grandes empresas, etcétera, etcétera, pero por desgracia pasan cosas como, por ejemplo, la que están pasando ahora, la pandemia, ¿no? Lo del coronavirus, y Ujú. nunca se sabe cuando por alguna razón le vaya a afectar, igual es una gran marca, pero vamos, ahora mismo le está afectando, por ejemplo, a un Airbnb o a cualquiera de las grandes cadenas hoteleras
o empresas de turismo súper potentes y aún así se ven afectadas y quizás, por desgracia, te vea en la situación de que te quedas sin trabajo. Nunca está de más desarrollar tu marca personal. Para mí, yo creo que eso en lo particular me ha ayudado mucho, ¿no? Y la mejor forma de hacerlo es compartiendo lo que sabes. Yo creo que eso, además, obviamente, de permitir que desarrolles tu marca personal, te permite dar de regreso a la comunidad, ¿no? Contribuir con la comunidad. Yo creo que sobre todo en un campo como el SEO, donde hasta, bueno, yo creo que ahora hay más, por decirlo así, más referencias o más buenas prácticas, por decirlo así. Cuando yo comencé a hacer SEO en el 2007 había mucho menos. Entonces yo creo que siempre, nunca está de más y siempre está muy bien poder contribuir y compartir lo que sabe y que les sirva también de referencia a otras personas que están comenzando, ¿no? Coincido totalmente contigo, inclusive aquí en el podcast nuestro eslogan es compartir es crecer, porque es un punto fundamental y aparte es algo muy padre de la comunidad de SEO, como decimos aquí en México, que es muy bonito que hay mucha gente que comparte su conocimiento y su experiencia, como tú, que ya tienes una amplia experiencia a nivel internacional. Y aquí pasamos al tema del podcast, que lo cambiamos, tengo que aceptarlo, lo cambiamos ahorita, que es auditoría SEO, donde tú eres totalmente una experta como consultora. Y también es uno de los puntos muy importantes, sobre todo cuando realizas, es el primer paso que realizas cuando haces SEO. ¿Qué nos puedes comentar tú del proceso de esta auditoría y que sea accionable? Sí, yo creo que eso es fundamental, ¿eh? Sobre todo porque cada vez más hay herramientas que automatizan el proceso y yo creo que eso sobre todo hay que aclararlo a un par por decirlo así, de audiencias, ¿no? Por un lado, a las empresas que buscan contratar servicios SEO y que ellos no saben, no tienen el know-how y se dejan llevar, por desgracia, muchas veces que hay herramientas que dicen auditoría es completamente automatizable, haz clic y literalmente te damos tus recomendaciones, no necesitas un consultor SEO. Bueno, esto es una falacia, porque vamos a ver que para que unas recomendaciones SEO y que la auditoría SEO realmente cumplan con su objetivo, bueno, tienen que tomar en cuenta el contexto de la empresa, no solamente a nivel técnico, a nivel de recursos, a nivel de flexibilidad, sino también a nivel de objetivos de negocio, a nivel de objetivos de marketing, restricciones que puedan existir en el entorno del negocio, las características que existan en esa industria, la competencia que se tenga en esa industria, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no hemos llegado a ese nivel ahora mismo de inteligencia, por decirlo así, a nivel tecnológica, ¿no? Para que se pueda tomar en cuenta todo ese contexto que es tan subjetivo muchas veces, ¿no? Y entonces, vale muchísimo la pena, yo creo que es fundamental aclararlo, por un lado. Y por otro lado, a la otra parte de la audiencia que también hay que aclararla es, yo hace algunos años daba cursos aquí en Madrid para eso, para gente que estaba comenzando en el mundo SEO y a mí me tocaba específicamente dar la sesión de SEO internacional y de SEO para móviles. Bueno, el punto es que normalmente en mis sesiones compartía muchísimo las herramientas que yo utilizaba en el día a día y mostraba cómo te automatizaba muchísimas validaciones, por ejemplo, que en vez de que tengas que hacer las manuales tú, URL por URL, pues ya viene muy bien que te valide todas las métricas que vas a tomar en cuenta y tal. Entonces lo típico, que alguna que otra vez venía el típico alumno listillo de la clase que levantaba la mano y decía, bueno, pero eso te hace el trabajo, ¿no? Entonces hacer SEO es usar herramientas. Entonces, aquí mi respuesta está, vamos a ver, esto te ahorra tiempo, como se dice en inglés, el legwork, ese trabajo, por decirlo así, más básico, que te puede llevar muchísimo tiempo y que sí, que lo podría hacer manualmente, pero que es muy básico y muy fácil de automatizar y lo puedes automatizar, pero el real valor de tu trabajo está en analizarlo, sacar conclusiones y establecer acciones que vayan a ser realmente relevantes y que permitan alcanzar los objetivos de negocio de esa empresa, los que estén conectados a los objetivos de tu proceso SEO, ¿no? Entonces sí, está muy bien saber utilizar herramientas, es genial y es importante, sobre todo cuando estás haciendo procesos SEO a muchísimos sitios web al mismo tiempo o sitios web con millones de URL, obviamente necesitas la ayuda y el soporte de herramientas para automatizar, pero la clave, y en esto quiero hacer hincapié, es analizar, establecer acciones y priorizar esas acciones para asegurarnos que realmente lo que recomendamos
como va a mover la aguja del tráfico y de los objetivos de lo que busca el negocio. Porque vamos a la siguiente parte, ¿no? Quizás vamos subiendo de pirámide, ¿no? La base es la herramienta que te ayuda a automatizar. Ya vamos a hablar de herramientas de auditorías que utilizo, que están muy bien, que nos quita muchísimo trabajo de encima. Pero quizás lo siguiente están en los checklists. Está muy bien también tener checklists para hacer auditoría SEO, para que no se nos olvide nada importante y podamos verificar y validar conforme vamos analizando y haciendo el research de cada caso, de que no nos dejamos nada que es importante por fuera, ¿no? O importante también para el contexto de esa empresa, ¿no? Pero tampoco podemos pretender nuevamente que para mí por lo menos, por decirlo así, un entregable o el resultado de una auditoría SEO o de unas recomendaciones SEO sea un checklist de validaciones que se han hecho, porque si nosotros realmente lo que queremos, lo que tenemos que preguntarnos qué es lo que queremos obtener con nuestra auditoría SEO. Nosotros lo que deseamos obtener con la auditoría SEO son acciones que resulten en un cambio y que ejecuten acciones para obtener nuestros objetivos del proceso SEO, ¿no? Y eso va a ser muy, 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 muy difícil que se facilite simplemente así, validando problemas que pueda tener la web, ¿no? Nosotros vamos a querer validar problemas, vamos a querer analizar en qué contexto se está dando, vamos a querer verificar si eso está penalizando o influenciando de mala manera o influenciando muy negativamente el posicionamiento actual. Y si vemos que está afectando grupos de páginas importantes desde un punto de vista de negocio y que son configuraciones que tienden a tener una influencia muy negativa en el SEO, pues lo vamos a querer priorizar para establecer recomendaciones y acciones específicas para corregir el error o modificar la configuración, por ejemplo. Entonces, ese debería de ser el outcome o el resultado de mi auditoría, las recomendaciones, las acciones SEO que deberían nuevamente de ser priorizadas en base al contexto del negocio, al contexto de la web y priorizarse en base a todo. Por ejemplo, si identificamos que hay 10 problemas importantes, críticos en la web, que se prioricen los 10 entre ellos, porque siempre va a haber un problema que va a ser más fundamental que el otro, que va a tener más influencia que el otro, y así nosotros nos aseguramos que el esfuerzo que haga el dueño de la empresa, que el esfuerzo que haga el sitio web, va a maximizar los resultados lo más pronto posible. Y para mí eso es fundamental y es muy importante, sobre todo en el SEO, en el que tendemos a esperar mucho también para ver los resultados. Entonces, lo mejor es que, un ejemplo, hace muchísimos años, yo me acuerdo que esto me pasaba obviamente muchísimo más cuando estaba comenzando el SEO, lo típico era que mandaba las recomendaciones y tal, y me venía el cliente y me decía, sí, ya he implementado mi primera recomendación. Y cuando preguntaba para la primera recomendación, ya he modificado el título de la página sobre nosotros, o la de política de privacidad, o ya he puesto un emoticono. Entonces, vamos a ver, has comenzado por lo menos importante, en todo caso, o en las páginas menos importantes. Entonces, aquí, no es por nada, pero hay que dárselo masticadito al cliente. ¿Qué hay que hacer? ¿Dónde hay que hacerlo? ¿Por qué es importante? Y demostrar, sobre todo si estás haciendo estas recomendaciones en empresas donde hay limitaciones de recursos y tienes lo típico, te van a pedir justificar, que justifique, ¿vale? ¿Y por qué esto es importante? ¿Por qué esto vale la pena? Bueno, ya debería de ser, ellos ya deberían de saberlo porque te han contratado, pero bueno, siempre va a resultar que te lo van a preguntar. Entonces, es fundamental poder demostrar, mira, este es el tráfico que se está llevando a esta web, que nos está posicionando por encima porque tiene esta configuración y nosotros no la tenemos. ¿O cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? Tiene el triple de contenido y nosotros apenas tenemos 2 líneas que no son nada relevantes. Y fíjate cómo las demás características son las mismas. Y ellos están posicionando primero y nosotros de último. Fíjate, entonces es muy importante poner en contexto y no solamente especificar las acciones que hay que hacer, pero demostrar el valor que pueden llegar a tener esas acciones si se hacen bien. Y para que se vea, por un lado, qué tan rentable puede llegar a ser. Y por otro lado, y yo creo que eso sobre todo en ciertas empresas, cuando son muy grandes, llegan a influenciar más cómo la competencia ya lo está haciendo y cómo la competencia ya se está posicionando por encima de ellos y ellos están por debajo por no hacerlo, ¿no? Entonces eso, dentro de lo que cabe, llega a animar más, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay mucho, como se dice en inglés, soft skill,
¿no? Ujú. Es tener mucha mano izquierda, ser muy buena en gestión de proyectos, ser muy buena en comunicación. Yo creo que es curioso, cuando se habla mucho de auditoría SEO, nosotros pensamos automáticamente en el conocimiento técnico que el SEO debe de tener para poder realmente profundizar y valorar y verificar, sobre todo cuando son sitios complejos o que, por ejemplo, sitios que están implementados con un JavaScript framework y tienes que hacer una validación de configuraciones que pueden llegar a ser más complejas a nivel de paginación, a nivel de facetas, a nivel de lo que sea, ¿no? Y es cierto, pero también es igualmente cierto que es indispensable, sobre todo cuando te enfocas a hacer SEO a empresas mucho más grandes, donde va a haber muchísima más burocracia, donde vas a necesitar que te validen los cambios y las recomendaciones y las aprueban equipos de productos, el jefe del jefe de marketing, etcétera, etcétera. Es indispensable que sepas comunicar bien, que sepas vender bien el proyecto, que sepas demostrar el valor que tiene. ¿Y qué es lo que va a pasar si no se implementa? ¿No? Que al fin y al cabo que se demuestra que es lo peor desde un punto de vista de tráfico y de consecución de los objetivos de negocio, y que también tiende a ser malo desde un punto de vista de usuario también, porque va de la mano con la experiencia del usuario, ¿no? En una gran mayoría de los casos, no solamente es por SEO o es por el Googlebot, ¿no? Que no nos encajonen así. Entonces, para mí eso es esencial, y por eso es que a mí me gusta muchísimo este tema, como puedes ver, y he hecho muchas presentaciones sobre esto, de cómo estructurar las recomendaciones, las auditorías, para que sean más fácilmente accionables, para conseguir el soporte y la aprobación de los clientes, de los decision makers, de los tomadores de decisiones, etcétera, y automatizar las cosas que se puedan automatizar, perfecto, pero entender y saber que no es que va a ser muy difícil, que va a Ujú. apretar un botón y que se va a hacer automáticamente y que va a ir al cliente y se va a hacer solito, porque eso ahora mismo, a menos que sea algo muy trivial de validar, de que si está enlazando Ajá. páginas 404 o te ha cambiado o modificado, yo qué sé, el MetaRobots, la configuración de MetaRobots o algo así, va a ser complicado, ¿no? Aquí tocaste un punto fundamental porque, no sé, por ejemplo, en Latinoamérica y especialmente aquí en México, hay personas que se dedican a hacer SEO y que regalan la auditoría, entre comillas, y lo único que hacen es, como tú lo dijiste al principio, bajar la configuración de una herramienta, llámese SEMrush, llámese Ahrefs, llámese Sí. WordRank, la que tú gustes y mandes, Mm. pero precisamente tú aquí tocaste todos los puntos fundamentales que debe de llevar una auditoría. O sea, que sea alineada al proceso de negocios de la empresa, a sus objetivos, y que también esa auditoría toque las partes esenciales para que funcione realmente. ¿Tú qué proceso o qué herramientas utilizas de las que se pueden automatizar cuando haces una auditoría? Sí, hombre, cuando yo hago una auditoría, depende también, ojo, del contexto Ujú, del proyecto. Un ejemplo, si tu auditoría está enfocada a una migración web, porque sabes que la necesidad está en ujú, que valides y que verifiques que ese cambio de dominio, que va a ser el sitio, se va a hacer de forma efectiva y siguiendo las buenas prácticas SEO, que se van a hacer las redirecciones 301, que no se van a modificar las configuraciones de indexación o de rastreo en el nuevo sitio, que se va a mantener la configuración a nivel técnica y de contenidos, que no se va a cambiar la navegación, que no. Entonces, prácticamente es de validar todas estas configuraciones bastante básicas de un sitio. Entonces, ahí la auditoría va a estar totalmente enfocado, por decirlo así, en validaciones estructurales o técnicas prácticamente. Entonces, quizás obviamente va a querer monitorizar cuáles son las palabras clave más importantes y las páginas que están atrayendo más tráfico actualmente a la web, etcétera, para monitorizar que eso no se pierda, el antes y el después, conforme sea la migración. Sin embargo, quizás no va a haber tanto hincapié en la optimización de contenido, ¿no? Porque lo que quieres es valorar y validar que sea la migración y ya está. Entonces, si te fijas, ahí la auditoría va a ser muy enfocada en lo técnico, en las configuraciones y en la parte estructural. Otra cosa distinta es, un ejemplo, si el proceso SEO está enfocado a que hay un sector o un país donde una marca o una empresa tiene muchísima competencia y se encuentra que después de muchísimos años no ha tenido forma de poder competir bien, y te viene y te pide, oye, Aleida, hazme una estrategia SEO, hazme un análisis y hazme unas recomendaciones, porque aquí a un año yo tengo el objetivo con mi equipo de marketing de crecer al 20%. Primero, valídame y verifícame si eso es factible, y de ser así, qué es lo que necesito, qué acciones, lo que sea, el contenido, link building,
configuración técnica, dime qué es lo que necesito para poder crecer y crecer X% en relación a mi competencia y ser el tercero de mi mercado, un ejemplo, ¿no? Algo así. Entonces, ahí la auditoría técnica, la auditoría, perdón, va a ser completamente, no va a ser enfocada a la parte técnica, va a ser de todo. Yo quiero hacer un keyword research, yo quiero hacer un research de la competencia, yo quiero hacer una validación del estado inicial del posicionamiento de esa web, quiero comprender cuál es el gap que existe, la diferencia del posicionamiento de la web versus la competencia y las oportunidades existentes, con qué página se está posicionando la competencia versus la mía, cuáles son las características y la diferencia de las páginas a nivel de configuración técnica, de contenido, de enlazado externo e interno, de todo, ¿no? Quiero hacer una radiografía total. Entonces, como podemos ver, la profundidad del enfoque de la auditoría en cada caso, y esos son un par de ejemplos, pero hay muchísimos más escenarios, obviamente, pero en base al escenario, en base al tamaño de la web, en base al contexto en general, el enfoque de la auditoría va a ser muy diferente. Entonces sí, vamos a utilizar la herramienta, pero por decirlo así, esa capa de inteligencia adicional y de accionabilidad adicional, estratégico, se lo vamos a dar nosotros. ¿Sobre qué herramienta utilizo? Yo creo que aunque hay muchísimas herramientas, todo en uno, la verdad es que la gran mayoría de todas esas herramientas que ahora son todo en uno, siempre comenzaron siendo buenas en algo o enfocándose a algo, ¿no? Después ya diversificaron, necesitaban crecer y crecieron diversificándose, y algunas de ellas quizás profundizándose o haciéndose más enterprise para ese tipo de análisis que hicieron, ¿no? Pero por lo general, aunque se diversificaran e intentaran cubrir un poco de todo, la verdad es que no hay, desde mi punto de vista, una sola herramienta que permita hacerlo absolutamente todo con toda la flexibilidad y la profundidad que podría llegar a utilizar para hacer, por ejemplo, un análisis para una web o para un ciento de web que va a necesitar analizar millones de URLs, ¿no? Entonces, para eso lo mejor es combinar herramientas, ¿no? Entonces, por ejemplo, para cuando son webs o unas validaciones pequeñas o rápidas, o validaciones, etcétera, de migraciones y tal, Screaming Frog perfectamente o Sidebull perfectamente. Si son auditorías, que yo sé que van a ser recurrentes porque son de procesos SEO continuos, yo utilizo, por ejemplo, Write o Botify, que son herramientas basadas en la nube, cloud-based, que te permiten guardar el historial de forma automática y puedes ver fácilmente la evolución del estado de las configuraciones que vayas a validar. Son herramientas que ya incluyen la validación, por ejemplo, de contenido duplicado, de contenido pobre, etcétera, etcétera, que va más allá de la típica configuración técnica. Eso por el lado de auditoría. Por el lado eso sí, de estudio de palabras clave, para mí la mejor y de competencia, para mí la mejor hoy por hoy sigue siendo SEMrush, por ejemplo, pero también hay otras herramientas que cada vez ofrecen funcionalidades similares, por ejemplo Href, que está muy bien. Entonces, yo siempre tengo un par de herramientas para validar, para verificar, siempre que los datos que haya, que no espero ver que los números absolutos vayan a ser lo mismo, obviamente, porque sus datos y sus métricas son propietarias, pero sí que vayan alineados y que exista una consistencia en los datos que estoy viendo. Y por otro lado, a nivel de enlazado y de backlinking, etcétera, para mí hay una herramienta que está es muy desconocida para todo lo que da, que es Cognitive SEO. Cognitive SEO me encanta por la interfaz que tiene, que segmenta absolutamente todo cuando hace una auditoría o un análisis de enlazado externo, de backlinking, de tu dominio versus la competencia, porque no solamente te permite ver volumen y sí, la autoridad a nivel de dominio y de páginas, etcétera, sino, y lo típico de si son enlaces que se siguen o no, etcétera, pero te dice, por ejemplo, la ubicación de los enlaces comparados entre ellos, qué tipo de sitios web son los que se comparan entre ellos, te permite hacer un análisis y una validación de la naturalidad de los enlaces directamente ahí, desde su interfaz, muy, muy fácil. Entonces, me gusta muchísimo a nivel de análisis de enlace. Y por otro lado, también me gusta lo que ha venido haciendo ahora SEMrush con su informe y su reporte de backlinks también. Entonces, si te fijas, son distintas herramientas que utilizo para verificar la parte técnica, la parte de contenido, la parte de enlaces. popularidad, de enlaces, de enlazado, ¿no?
¿Y qué más? A nivel de monitorización, mi herramienta la que utilizo en el día a día es SEO Monitor, porque SEO Monitor se integra con los datos de Google Analytics y de Google Search Console, te permite, bueno, monitorizar la evolución del posicionamiento de cualquier URL de tu propia web para las palabras claves que deseas, tanto mobile como desktop, te muestra cuánto tráfico te está generando, te permite hacer proyecciones en base a palabras claves que estés monitorizando, qué es lo que puedes esperar alcanzar a nivel de tráfico según el posicionamiento que puedas llegar a alcanzar. Te permite monitorizar también a la competencia de una forma muy, muy, muy fácil. Y por otro lado, otra herramienta que estoy utilizando ahora también para ciertos escenarios de monitorización es Run Ranger, porque Run Ranger te permite al mismo tiempo hacer un seguimiento súper granular del posicionamiento, no solamente de los distintos search features de los resultados de Google. Te dice específicamente, si estás, por ejemplo, incluido en el carrusel de noticias o en el carrusel de vídeos, te dice específicamente cuál es tu posición dentro del carrusel. Y cómo va fluctuando tu posición dentro del carrusel y quiénes son aquellas páginas que van por detrás o por delante de ti en el propio carrusel. Entonces, bueno, y aparte, Run Ranger te permite hacer lo mismo de monitorización de posicionamiento en YouTube, en los resultados propios de YouTube. Entonces, es genial porque te permite hacer el seguimiento desde una sola interfaz de seguimiento de posicionamiento de vídeo, de tu propio vídeo en YouTube, en los resultados de Google, que muchas veces, pero un gran porcentaje de los resultados de vídeos de Google vienen de YouTube, entonces te permite ver dónde estás con tu canal de YouTube, con tu vídeo de YouTube, versus dónde estás con ese vídeo embebido que tienes en tu propia página, dentro de las propias páginas de resultados, que puedes estar haciendo el llamado double dipping, puede estar siendo incluido 2 veces, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces te permite un nivel de granularidad, de detalle, muchísimo más específico que otras herramientas y eso está genial, ¿no? Sí, porque te da todos esos insights que te permiten tomar decisiones y que tú como consultor te van a ayudar a tomar la decisión mucho más rápido. Porque aquí este tema fundamental me gustó mucho, coincido contigo totalmente. La consultoría va mucho más allá de que utilices la herramienta, sino cómo vamos a utilizar esa información que nos da las herramientas para aplicarlas hacia el beneficio de la página web de nuestra o de nuestros clientes. Vamos a ver, Totalmente. es que si no hacemos eso, nuestro trabajo pierde el sentido. ¿Cuál es el objetivo de una auditoría SEO? Es que comencemos por ahí. El objetivo de la auditoría SEO no es entregar un documento de, ¿qué? 50 páginas, 100 páginas, 200, me da igual. Es que da igual. Si esas acciones que tú has especificado en ese documento no se implementan, es que no valen nada. Entonces, para mí es fundamental y por eso mismo yo lo que hago, entonces, por eso mismo es, primero, yo creo que si lo que pretende el cliente o la empresa es obtener resultados reales y a profundidad y que tomen en cuenta su contexto de negocio, técnico, de contenido, recursos, competencia, lo que sea, es muy pretencioso intentarlo obtener gratuitamente junto a una propuesta, ¿no? Porque es lo típico, ¿no? Te envío una propuesta y ya, fíjate que te he hecho una auditoría. No, a eso si quieres llámalo una validación por encima, para mostrarte si tienes un problema de canonicalización o estás bloqueando algo con el robot XT que aparentemente sea importante y tal, pero vamos a ver, no podemos llamarle eso auditoría, ni podemos pretender que sea una auditoría, porque tú no sabes por qué eso está así, no sabes el contexto, no sabes si es por una restricción del CMS, no sabes si es porque se tomó una decisión porque ocurrió algo crítico, es que no tienes contexto para nada. Entonces yo creo que es muy pretencioso llamarle a eso auditoría, y por otro lado, también es pretencioso si las empresas pretenden que se les dé eso de gratis, porque esa para mí es la fuente del proceso SEO y el éxito, y va prácticamente a generar que el proceso SEO en muy buena parte pueda tener éxito, ¿no? Al establecer acciones que realmente tengan impacto, al priorizarlas bien, al especificarlas de una forma que sean muy fácilmente implementadas, que permitan entender a cualquier desarrollador o cualquier copywriter fácilmente la importancia que tiene implementar y que tú no tengas que estar detrás una y otra vez, etcétera, etcétera, porque si no, tu trabajo después, como en el día a día, como project manager prácticamente, se va a hacer muy cuesta arriba y va a ser muchísimo más difícil. Entonces, que sea esa primera parte de una auditoría, de unas recomendaciones, que sean realmente accionables, que sean relevantes, que conecten con el objetivo del cliente, te va a facilitar la vida muchísimo, muchísimo más después.
fíjate que hay algo importante que se me había olvidado completamente comentarlo. Ajá. El año pasado, fue el año pasado, yo creo que sí, fue el año pasado en septiembre que di esta charla en Brighton Ujú, SEO casualmente, que se llamaba Why SEO Processes Fail. ¿Por ujú, qué los procesos SEOs fracasan? ujú, Y para hacer esa presentación hice una encuesta en Twitter preguntándole a la gente que me dijera, y me fui dando en escenarios muy específicos, ¿no? Eran como 20 razones potenciales y le pedí a la gente que eligiera máximo 3, ¿no? ajá, Y hubo mucha gente que me dijo, ay, Aleida, pero si lo especificas tanto y tal, sí, es que lo quiero especificar porque no quiero que me digan, problemas de ejecución, sí, ya sabemos que son problemas de ejecución, pero quiero saber específicamente cuáles. Y ajá, prácticamente los problemas que tenían, obviamente, eran de ejecución, no eran de análisis, en la gran cantidad la gran mayoría de los resultados, pero es que además eran problemas que se enfocaban a áreas muy específicas, primero, de que realmente, y esa es la realidad, que una buena parte de los procesos SEO se hacían en empresas ujú, que ni siquiera deberían de estar haciendo procesos SEO, porque no había un fit, no había una conexión real y que por eso es que todo se hacía cuesta arriba. Claro, te tienes que estar vendiendo, justificando, tratando de tal, cuando realmente si ya el cliente desde un inicio decía que quería los resultados en un mes, es que claramente quizás no deberías de haberle vendido SEO, ¿no? Tendrías que ujú, haberle vendido una campaña de anuncios de pago, ¿no? Y es así, ¿no? Entonces, primero que había como un mismatch en la cualificación del cliente, ujú, primero. Segundo, que lo de las recomendaciones accionables, que estaba claro que muchas veces lo que recibía el cliente era un documento de 200 páginas así que no sabía ni siquiera por dónde comenzar o cuál era lo más importante o qué tenía que hacer con todos esos problemas, porque lo que le entregaban eran problemas de configuraciones. Sí, pero ¿cómo los resuelvo? Dime cómo los resuelvo. ¿Y cuál va a ujú, ser el primero? ¿Cuál debería ser el segundo? ¿Y qué yo me voy a esperar después? ¿Y cómo lo monitorizo? ¿Y cómo me doy cuenta que no vuelve a pasar? ujú, ¿Eh? Son todas las auditorías, además, eso, deben de mostrar cuáles son los pasos siguientes, establecer buenas prácticas, establecer un sistema de monitorización para que no vuelva a pasar, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo tercero, lo último, sobre todo cuando son entornos de empresas complejas, grandes, burocráticas, el demostrar el valor. Y aquí ujú. venimos a esto, ¿no? Cuando nosotros hacemos dashboards o informes a nuestros clientes, obviamente hay KPIs que nosotros lo vamos a querer seguir porque son valiosos para nosotros para saber si hay algún problema o no a nivel de nuestras propias recomendaciones, por ejemplo, las páginas rastreadas versus las páginas indexadas versus las páginas posicionadas versus, etcétera, un montón de cosas eh, y detalles que quizás para el cliente, sobre todo cuando Ujú, es el director de marketing o los llamados ajá, C-suite, no lo van a entender y tal. Y a ellos lo que les tienes que mandar es un informe con 3 KPI de cuánto tráfico orgánico, cuántas conversiones del orgánico, el ROI de esto, y cuánto costaría todo este tráfico que te estoy trayendo si lo hiciera en SEM, si lo hiciera ujú, en AdWords. Y ahí es cuando van a percibir el valor de tu trabajo y van a decir, sí, genial, porque si le pagásemos todo esto en AdWords, nos saldría $500,000 de euros. ujú. Y el proceso SEO nos está saliendo a 40,000, un ejemplo, ¿no? Entonces, claro que es costo efectivo. Entonces, yo creo que deberíamos de saber también no solamente personalizar y priorizar la auditoría y las recomendaciones como tal, pero en el día a día, cuando nosotros nos comunicamos con el cliente, cuando validamos, cuando establecemos acciones, cuando establecemos objetivos e informamos y damos seguimiento y mostramos el valor y los objetivos que vamos alcanzando, una cosa es hablar con el desarrollador, otra cosa es hablar con el director de marketing, otra cosa es hablar con el gestor de proyectos. Deberíamos también de personalizar y de aprender cómo comunicar el valor de lo que está ocurriendo y las necesidades que también que existen en nuestro proyecto, en el proyecto SEO, en base a todo eso y tomando en cuenta que hay mucha gente que son los tomadores de decisiones que no son técnicos y que deberíamos de también poder comunicar el valor de nuestro trabajo Ujú. a ese tipo de audiencia también, ¿no? Sí, es fundamental lo que nos platicas, Aleida, porque yo creo que es un pain point que tenemos mucho las personas que nos dedicamos al SEO, que muchas veces somos muy técnicos y cuando queremos exponer nuestros resultados a un director de marketing o a un CEO de una empresa,
empezamos a hablarle de crawleo, de indexación, de URLs, y él no tiene idea de lo que quiere decir. Como tú lo acabas de decir, lo resolviste perfectamente en esos puntos. ¿Cuánto me hubiera costado si hubiera invertido en X canal? ¿Qué resultado, cuánto tráfico tuvimos? ¿Cuántas conversiones tuvimos? ¿Y qué retorno de inversión es el que tenemos? Entonces yo creo que ese tipo de cosas también son habilidades que se van aprendiendo con los años, ¿no? Porque muchas veces también, yo lo platicaba el otro día con unos amigos aquí en México, que los CEOs tenemos mucho ceguera de taller. Estamos muy metidos en nuestro día a día de monitorizar nuestras webs, de meternos en el crawling, en el rastreo, cómo me está indexando, en el crawler optimization, etcétera, etcétera. Pero se nos olvida esa comunicación fuera de nuestro sector. Y yo creo que ahí se ve tu expertise de muchísimos años y trabajando con empresas del tamaño que en empresas que tú trabajas. Yo creo que es esencial, que es fundamental, y yo creo que ahí, y no es por nada, pero yo creo que ahí lo que me ha ayudado es haber tenido experiencia de diferentes tipos antes de hacerme SEO. Yo creo que ahora mismo, muchas veces, y quizás el problema se agudiza cuando es un SEO que ha comenzado de SEO técnico desde cero y no tenía ninguna otra profesión antes y ha sido SEO técnico toda la vida, entonces nunca ha tenido la necesidad de hablar con un cliente o saber cómo comunicar o cómo gestionar un proyecto, cómo priorizar o cómo generar empatía o cómo desarrollar lo que se llama en inglés el thick skin, el saber cómo, al fin y al cabo, cuando tratas con clientes vas muchas veces a recibir feedback que lo tienes que saber cómo enfocar de cierta forma que sea positivo y sacarlo adelante, cosas así, ¿no? Y yo antes de hacer SEO hice unas patas, porque yo fui diseñadora web, lo cual también me permitió, ya sabía HTML, sabía cómo funcionaba una web, cómo se desarrollaba una web, pero también durante algún tiempo fui IT support. Yo en su momento me instalé 100 máquinas, migré 100 máquinas de Windows 95 a Windows 2000, por ejemplo. Entonces, como soporte técnico, sabía perfectamente cómo tratar con mucha gente de la empresa con problemas, pidiéndome ayuda, pidiéndome tal. O sea, el feedback negativo y las cosas que se sacan de contexto y de madre, o que se hacen tormentas en vasos de agua, etcétera. Cómo gestionar esa comunicación y cómo enfocarla a soluciones en vez de problemas. Y por otro lado, durante también algún tiempo fui vendedora de técnica, de servidores, de switches, de routers. Entonces, en esa época, yo soy nicaragüense originalmente, entonces yo en esa época vivía, hace muchísimas lunas, en Nicaragua, y trabajaba para esta empresa que se llama GBM, que son los que en esa época, no sé si todavía, pero eran los que se encargaban de representar a IBM en la región, ¿no? En Centroamérica. Entonces, te entrenaban para aprender a vender soluciones, que era distinto a vender chicles o productos o un producto ya enlatado, porque cuando vendes soluciones, tú tienes que ir a empresas, identificar cuál es la problemática que tienen a nivel en esa época de sistemas. Entonces sí, ahí identificaba, sí, pues esto va a necesitar para poder resolver este problema, pues mira, es que este problema no lo resuelves con un paquete predefinido, sino es que necesitas un par de servidores con este tipo yo qué sé, de alojamiento que te ofrezcan redundancia, que te permita conectarte de esta forma para resolver este problema que tienes así. Es decir, tienes que identificar qué problemas tiene tu cliente para tú poderle ofrecer algo de valor. Y muchas veces, con lo que tú tienes, con el producto, con el servicio que tú tienes, entenderlo que quizás no es la opción ideal para resolver ese problema. Entonces, yo creo que también es entender, y eso a mí, como SEO, muchos años más tarde, me ha sido de muchísima ayuda para poder yo entender también y no dejarme llevar, sobre todo cuando estás, y esto es sobre todo muy útil cuando estás, por ejemplo, trabajando como jefa o directora de SEO en una agencia donde tienes una presión de tienes que ayudar a venderle al vendedor o tú tienes tu propia agencia que te ves, no, necesito llegar a mi objetivo. Pero si tú tienes este enfoque de lo que es la venta de soluciones, sabes perfectamente que no solamente llegar a objetivos, vender por vender, llegar a un número, sino que tiene que haber una validación preventa para poder establecer de que si es realmente es viable lo que tú puedes llegar a ofrecer a ese cliente para satisfacer el problema y para resolver el problema que tiene y la necesidad que tiene ese cliente. Y que es fundamental de que hay una validación previa que verifique si hay recursos, si hay flexibilidad para hacer las cosas, si desde un punto de vista de tiempo, sobre todo en SEO,
se puede esperar o no se puede esperar para proponerle algo alternativo, y si solamente haces SEO, pues le refieres a tu amigo que tienes que hacer SEM y os podéis referir entre vosotros mismos, no pasa nada, ¿no? Entonces yo creo que esa visión del negocio para mí es fundamental y cambiaría muchísimo cómo se hace SEO en muchas empresas, sobre todo cuando son agencias más pequeñas, que yo entiendo, ¿eh? Yo en algún momento también atendía y no era tampoco la tomadora de decisiones finales, me veía en la tesitura de tener que intentar venderlo, ¿no? De llegar a ciertos números, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo creo que es importante saber que muchas veces una venta puede ser desastrosa si no se valida bien, si no el cliente correcto, si no se verifica que realmente va a haber flexibilidad, que van a haber recursos y que puede llegar a ser hasta más negativo desde un punto de vista de negocio si lo intentas forzar, ¿no? Exactamente, tienes toda la razón en lo que nos comentas, Aleida. Una última parte del podcast ya se nos fue el tiempo rapidísimo. Lo que les gusta mucho a nuestros oyentes y a las personas que ven estos videos es que nuestros invitados les compartan algún tip de lo que están haciendo ahorita que funcione. Sí, ¿qué tips? Bueno, si tenéis webs que son webs informacionales, si tenéis webs que son de blogs, por ejemplo, o igual, y si tenéis webs transaccionales, pero tenéis toda una sección de FAQs, de ayuda, de soporte a clientes. Yo estoy haciendo muchísimas pruebas porque después de la actualización que hubo de los feature snippets, mucha gente se desmotivó, ¿no? Porque ya si tu página se muestra en los feature snippets, no vuelve a salir en la primera página de resultados, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo he hecho unas cuantas pruebas que van muy alineadas con lo que se ha compartido últimamente, que siempre sigue siendo y se mantiene siendo más beneficioso estar como feature snippet a estar en segunda o en tercera posición o en primera posición sin ese tipo de visibilidad, lo primero. Entonces siempre sigue siendo beneficioso en la gran mayoría de los casos. Y he estado haciendo un montón de testeos para páginas que, por ejemplo, las tenía posicionándose en tercer lugar para ciertas palabras clave. Y literalmente hay una herramienta que me gusta muchísimo para esto que se llama, es el Keyword Explorer de Cognitive SEO, pero que tiene un validador de los primeros resultados para cualquier palabra clave, ¿no? Entonces va a haber, por ejemplo, en este caso yo estaba en tercera posición y te dice específicamente cómo está optimizada a nivel general mi página para la palabra clave en específica, cuántas palabras clave semánticamente relacionadas se están incluyendo dentro del contenido, de qué tan largo es mi contenido en palabras versus las páginas que están posicionando también en los primeros lugares, cuántos enlaces tienen esa página a nivel de página y a nivel de dominio. Entonces, prácticamente me permite ver de que si yo, por ejemplo, yo en este caso, yo pude ver que ella estaba en tercera posición y que las páginas que se estaban posicionando por encima de mí no tenían muchísimos más enlaces, tenían más o menos el mismo número de enlaces, tanto a nivel de página como a nivel de dominio, y que por otro lado se estaban posicionando por encima de mí con contenido que no era muchísimo más largo ni mejor posicionado, pero sí que estaban, no era muchísimo más largo ni muchísimo mejor optimizado, pero que sí que estaban incluyendo, por ejemplo, un índice que les permitía a Google identificar ese snippet de contenido de forma muchísimo más fácil para que lo mostraran como feature snippet. Entonces, literalmente, me tomó 5 minutos, me fui a esa página, generé el índice para esa página con los enlaces de anchors, un listado, ULLI, literalmente, lo volví a validar, validé que vale, ahora ya tengo 200 palabras más, estoy incluyendo más palabras claves más relacionadas y que es más relevante y hace mejor match a la palabra clave. Le puse el título, normalmente estos son how to, cómo hacer algo, ¿no? Son las páginas que se muestran en los feature snippets. Entonces, me aseguré de poner eso como el título del índice, en vez de poner índice o BA. Entonces puse, y aquí está cómo hacer esto, ¿no? Y el listado del índice. Lo mandé, después de asegurarme de esto, lo mandé a hice un resubmit de la página para que se reindexara en Google. Y literalmente, después de, yo qué sé, 10 minutos, menos de media hora definitivamente, ya estaba
en primera posición. Súper bien. Bueno, puedo hacer una colación aquí. Después, lo increíble es que cuando yo estaba en tercera posición, la página que estaba en el feature snippet de la primera posición estaba mostrando una imagen mía. Ajá. A pesar de que yo no estaba ahí. Después, cuando yo me fui a la primera posición, comencé a mostrar una imagen de otro sitio. Cuando yo me voy a ver a los resultados de imágenes de Google, estas son las imágenes que están en primeras posiciones en los resultados de imágenes. Entonces, están ahí, pero yo veo que ahí está la mía, pero la mía está en tercera, cuarta, no es la primera, ¿no? Entonces, lo que hice en ese caso fue reformatear un poco ese primer título que mostraba el snippet, para hacerlo un poco más corto y que en vez de mostrarse una imagen, se mostraran 2 imágenes y así ya se mostró la mía también. Entonces, vamos a ver, mi punto es echar un vistazo a si tenéis páginas que son informacionales, cómo se están generando, si estáis en las primeras top 3 posiciones de los resultados y si valoráis de que las páginas que están pasando por encima del posicionamiento, no es que tengan 3 veces más contenidos o estén muchísimo mejor optimizadas o que tengan 3 veces más enlaces y tengan muchísima más popularidad que vosotros, pero simplemente que están incluyendo o están siendo formateadas, por decirlo así, de una forma que conectan mejor con el contenido que Google va a tender a mostrar en los feature snippets, modificar esa área de contenido o añadir esa área de contenido para que sea mucho más fácil para Google tomarla y mostrarla de esa forma, y vais a ver cómo el resultado, además, en este caso, va a ser prácticamente inmediato, ¿no? Y puede terminar generando una gran diferencia de click-through rate, definitivamente. Sí, y puede hacer la diferencia en las conversiones o en la cantidad de tráfico que adquiere tu página, que eso es fundamental. Y son esa labor y también eso bonito que tiene el SEO de hacer esos tipos de cambios y decir, mira, por aquí ya encontré lo que está buscando en este momento Google para que me muestre de esa manera. De verdad, muchísimas gracias por este tip, por todo lo que nos has aportado en este podcast que ha sido de muchísimo valor, Aleida. En dado caso que alguien te quiera contactar, ¿cómo lo puede hacer, Aleida? Lo puede hacer a través de mi web, aleidasolis.com, obviamente. También soy muy activa en Twitter, @Aleida. Tuiteo muchísimo en inglés, pero bueno, yo creo que la gran mayoría de vosotros seguramente habláis inglés y debería de ser lo normal, pero de todas formas yo creo que la mayoría de las cosas que comparto va a ser de valor de cualquier manera. Y de vez en cuando también tuiteo en español. Y también me podéis encontrar, tengo una newsletter que se llama SEO FOMO, donde también hago un compendio, un sumario de lo mejor que se comparte en el mundo SEO cada semana. Y vamos, normalmente a la gente le gusta mucho porque ahorra muchísimo trabajo de seguir las actualizaciones, etcétera, etcétera. Y también me podéis encontrar en Crawling Mondays, que es mi canal de YouTube, donde comparto how-tos. Últimamente estoy compartiendo y vais a ver que van a venir más episodios que son de conversaciones con otros SEOs sobre temáticas varias también. Entonces, también seguramente les va a ser de utilidad. Aleida, te agradezco muchísimo tu tiempo, de verdad, y te extiendo una invitación para posteriormente en otro podcast nos puedes platicar de muchas otras cosas en tu vasta experiencia en el mundo del SEO. Y estoy muy agradecido que hayas aceptado la invitación y pues espero que nos encontremos lo más pronto posible también. Igualmente, espero que sí. Será un placer. Muchas gracias. Hasta luego, cuídate mucho. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Gracias por llegar hasta aquí. Esperamos seguir contando con tu presencia en nuestro siguiente episodio. Si te gustó este podcast, recomiéndanos, suscríbete y comparte. Esto fue Top SEO.